sentimos que no importamos nada para nadie. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor. Invitar a que escuchen lo que dice la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, verso 17 al 20. Romanos 16, 17 al 20. Qué privilegio poder gozar con ustedes en esta noche. El Señor ha puesto los medios para pasar por estos lugares y lo que hicimos es aprovechar la oportunidad de saludarles y saludar a sus pastores. Aleluya, reciban un saludo de la novena iglesia de Culiacán. Amén. Y ahorita me acaban de mandar una foto que también están allá en el culto gozándose. Y el Dios que está allá también está aquí. Aleluya. Porque Él es omnipresente y está donde quiera que haya un pueblo que Él le alabe. Aleluya. Que Él busque. Dice la palabra en Romanos 16, 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, bendiciendo y glorificando el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Una paz que aplasta. Amén. Amén. Es como paradójico, ¿verdad? Como que no se puede entender a veces esta expresión. Una paz que aplasta. Pero aquí lo dice la palabra, y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La expresión Dios de paz la encontramos en varias de las cartas del apóstol, como por ejemplo en la misma carta de Romanos, en el capítulo 15, en el verso 33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice la palabra, 2 de Corintios 13, 11, dice la escritura así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed del mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. En Hebreos 13:20 también menciona al Dios de paz, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En Filipenses 4:9 también encontramos que el apóstol se refiere a nuestro Dios como Dios de paz, y dice la palabra Filipenses 4:9: y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Y una más, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todas estas citas de Romanos, de Corintios, de Hebreos, de Filipenses, de Tesalonicenses, el Dios de paz perfecciona. Amén. El Dios de paz consuela. Amén. El Dios de paz nos capacita para toda buena obra.
El Dios de paz hace que las cosas que hacemos le sean agradables a Él. El Dios de paz nos hace imitar lo bueno. El Dios de paz nos santifica. Aleluya. Todas estas cosas las hace el Dios de paz. Y pudiéramos decir que todas ellas son buenas. Que el Dios de paz nos santifique, nos consuele, nos bendiga, nos perfeccione, nos haga aptos, nos haga imitar lo bueno. Todo eso está perfecto, todo eso está correcto. Pero como la palabra que hemos leído al principio, en Romanos 16, 17 al 20, aquí dice la palabra que el Dios de paz no nos dice que va a perfeccionar, o que va a consolar, o que va a bendecir, o que va a santificar, porque en todas las demás citas que leímos, el Dios de paz hace un trabajo con la iglesia, con sus hijos, aleluya, con los comprados a precio de sangre. Pero aquí no se está refiriendo en Romanos 16, 20 a la iglesia, sino que se está refiriendo a Satanás. El Señor lo reprenda. Para él el Señor no tiene consuelo, para él el Señor no tiene, aleluya, una perfección, un gozo que darle. Lo que tiene para Satanás es que le quiere aplastar. Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios de paz que perfecciona a su iglesia, pero que tiene planes de aplastar en breve a Satanás. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser aplastados? Yo creo que nadie quiere ser aplastados por ese Dios de paz, sino queremos ser perfeccionados. Queremos ser consolados. Queremos ser, aleluya, llenos de gozo. Queremos ser capacitados por Él para hacerle agradable. Queremos ser santificados. Pero aquí estamos refiriéndonos, y vamos a hablar un poco más sobre este versículo del 16-20. Y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Yo creo que más de alguno de los presentes necesita que el Señor haga esto a la brevedad posible. Amén. Aleluya, porque hay situaciones, hay circunstancias que el enemigo está aprovechando, está queriendo utilizar para desanimar, para hacerte volver atrás, aleluya, para desviarte de los propósitos de Dios y sobre todo de ese camino que te lleva a la vida eterna. Aleluya, yo creo que en esta misma hora eso puede ser una realidad, que ese Dios de paz aplaste, aleluya, al enemigo y lo ponga donde debe de estar, que es bajo los pies de la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya, lo aplastará bajo vuestros pies, dice la palabra de Dios. Aleluya. O sea que el Señor no quiere que el enemigo tú lo tengas arriba de la cabeza, no quiere que lo traigas arriba de los hombros, tampoco quiere que lo traigas como un llavero en la bolsa, aleluya, no quiere que lo traigas como tu cartera en la bolsa trasera o en alguna parte otra de tu cuerpo, sino solamente hay un lugar en tu cuerpo en el cual el enemigo debe estar, y es bajo la planta de tus pies. Aleluya, bendito y alabado sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no quiere que traigas al enemigo de la mano. Aleluya. O que le digas give me five, ¿verdad? Santo. No, las palmas de tus manos no son para que ahí esté el enemigo, ni tampoco que lo traigas en el centro de tus ojos, mucho menos en el centro de tus pensamientos. Él debe estar debajo de tus pies, iglesia. Aleluya, ese lugar que el Señor le ha asignado. Bendito sea el poderoso nombre del Señor Jesús. No hay otro lugar en el cual el enemigo debe de estar, sino bajo los pies del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Aleluya. Amén, amén. Y no debe de estar acariciado, debe estar aplastado, Así es. para que no se levante. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. Para que no tome un lugar que no le corresponda. Y te esté dando indicaciones, aleluya, o te esté ordenando cosas, aleluya. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Bendito sea. Pero en la palabra de Dios, cuando leía esta porción recientemente, dije, Señor, pero ¿cómo puede el enemigo ser aplastado? Y el Señor me llevaba a algunas partes de su escritura, poniéndome en mi corazón, poniendo en mis pensamientos, personas que en el transcurso de la palabra de Dios fueron aplastadas. Y definitivamente que para que algo sea aplastado tiene que haber algo de un volumen mayor. Amén. Aleluya, más pesado, más grande, más inmenso. Y lo primero de ello que aplastó a personas es una casa. Y es una manera en que el enemigo también puede ser aplastado. En Jueces capítulo 16, verso 30, dice la palabra, hablando de uno de los jueces de la antigüedad, llamado Sansón, muy conocido. Hizo diferentes cosas para cumplir el propósito de Dios. Pero dice la palabra en Jueces 16:30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Porque una gran casa aplastó literalmente a los enemigos del pueblo de Dios, a los filisteos. Podemos leer la palabra y en diferentes versiones y vamos a encontrar que varias de ellas literalmente dice que murieron aplastados. Entonces, una casa, ¿a quién no va a aplastar, verdad? Pues a todo lo que se encuentre dentro de ella la va a aplastar, lo va a aplastar. Porque una casa se compone de elementos pesados. Ya sea concreto, ya sea madera, ya sea, aleluya, fierro, aleluya, todo ese peso que le caiga a una persona, pues lo va a aplastar y lo va a matar. Entonces el Señor me decía, una manera en que el enemigo puede ser aplastado es por una casa. Y la palabra de Dios me dice en Mateo capítulo 7, el verso 24, aleluya, la manera como esa casa puede aplastar al enemigo. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Hay una casa que tú y yo podemos construir. Hay una casa que tú y yo podemos levantar. Nosotros no podemos aquí, aleluya, utilizar una casa de las que se ven muy grandes, tal vez arriba de las montañas, y decir, esa casa pudiera aplastar al enemigo, porque no lo va a poder aplastar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y el enemigo no tiene un cuerpo como el que tú y yo tenemos. Aquí sí que lo que se ocupa es una casa espiritual, aleluya. Y cuando tú y yo oímos la palabra y dice Jesús, no solamente la oyes, sino que la haces, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas el mensaje, cuando lees la escritura, cuando estás en meditación de las cosas santas, aleluya, y te enfrentas a situaciones, aleluya, difíciles, pero te recuerdas lo que el Señor te habló por medio del mensaje del pastor, por medio del mensaje del líder, por medio de lo que tú leíste en la palabra, y empiezas a poner por obra lo que leíste, lo que escuchaste. Esa casa comienza a aplastar al enemigo debajo de tus pies. Aleluya. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios edifica una casa que tiene el poder para aplastar en breve a Satanás debajo de tus pies. Cuando le dan la gloria a Jesucristo, aleluya. Cuando le dan la gloria a nuestro Dios. Aleluya.
¿Cuántos creen que la obediencia aplasta al enemigo? Porque la obediencia tuya y mía edifica una casa, aleluya, poderosísima en Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, le escribe a los hermanos, aleluya, algo muy parecido, aleluya, a esto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y les dice lo siguiente desde el versículo 4, podemos leer en 1 de Pedro 2, 4 y 5, y dice la escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Cuando tú y yo ofrecemos sacrificios espirituales, aleluya, y el mejor sacrificio, como mencionábamos anteriormente, es la obediencia. Aleluya. Nosotros, como piedras vivas, edificamos esa casa espiritual, la cual, aleluya, cae sobre el enemigo y lo aplasta completamente. Aleluya. Porque el enemigo dice: ¿cómo? Si yo no merezco esto, si yo no merezco aquello. Pero él prefiere obedecer a su Dios. Él prefiere poner, aleluya, toda su voluntad sujeta a su Dios. Aleluya. Y eso, contra eso el enemigo no puede. El enemigo no puede contra la obediencia de la iglesia del Señor. Porque la obediencia edifica una casa que lo aplasta. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser esa casa espiritual? Amén, amén. Que aplasta al enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay otra cosa que aplasta al enemigo también, y lo podemos encontrar en la palabra en Lucas capítulo 13, el versículo 4. Dice la palabra, Jesús claramente está hablando, aleluya, sobre el arrepentimiento. Pero les dice en el versículo 4: aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre, Siloé, y los mató. Otra versión así dice: y los aplastó. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y enseguida les dice el propósito de mencionar esto. No les dice antes: si no os arrepentís, moriréis igualmente. Pero lo que me quiero referir, que mató ya no fue una, sino a 18 personas, una torre. Si una casa puede aplastar, también una torre. En este caso, aplastó, dice la escritura, a un número de 18 personas. Entonces, pastor, pues hay que traer la Torre Eiffel, no sé, de París, o hay que traer, ¿qué clase de torre nos recomienda? La Ciudad de México, la latinoamericana, tal vez, ¿verdad? Que tiene también una infinidad de pisos para que aplaste al diablo en breve. Aleluya. Tú puedes traer a tu mente otra torre, tal vez que se ha levantado en los últimos años, como esas torres que cuando caen las nubes sobre la ciudad de Dubái, hay torres que sobresalen más allá de las nubes y es algo impresionante. Entonces yo creo que una de esas pudiera ser, o si pudiéramos ir a la antigüedad, aleluya, donde los hombres se propusieron levantar una torre cuya cúspide llegara al cielo, para si venía otro diluvio sobre la humanidad, no pudiera destruirlos a ellos. Dice la palabra de Dios que ya la llevaban muy avanzada, probablemente más alta que todo edificio que en la actualidad conocemos, tanto que preocuparon a Dios, dice la palabra. Así es. Y dijo el mismo Dios: si yo no hago algo, estos hombres van a lograr su propósito, porque tienen una misma mente y tienen un mismo corazón en lo que están haciendo. Aleluya. Entonces él con sus ángeles descendió y confundieron la lengua de los que ahí estaban levantando esa torre. Amén. Para que ya no se pudieran entender, y entonces se paralizaron los trabajos. Amén. Y cada quien se juntó con los que entendía y habitaron diferentes partes del mundo conocido en aquel tiempo. Pero entonces pudiéramos decir, esa torre no serviría, tampoco nos serviría para aplastar a Satanás.
Entonces, ¿cuál, pastor? Si no hay en la actualidad y en el pasado, en la historia, tampoco la encontramos, entonces, ¿cuál es la torre que puede aplastar al enemigo? Dice la palabra, aleluya, en el Salmo 61:3 nos dice la torre que aplasta al enemigo, y dice la palabra: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aleluya. Dice la palabra: oh Dios mío, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aleluya. La torre que aplasta al enemigo debajo de nuestros pies es la presencia de Dios cuando tú y yo clamamos de su ayuda. Amén, amén. Aleluya. Cuando tú y yo clamamos al Señor pidiéndole su ayuda, Él se convierte en una torre fuerte delante de nuestro enemigo. Y por más aspavientos que haga, por más gritos que dé, por más ruidos, aleluya, por más musarañas, se puede decir, que el enemigo hace, cuando hay un corazón, aleluya, que de lo profundo de su alma, que de lo profundo de su ser, le dice: Señor, no puedo más, encárgate de mí, no puedo más, yo dependo de ti, ya no quiero pelear yo, pelea tú mis batallas, yo por mis fuerzas no puedo, pero ven, socórreme, ayúdame, mi corazón desfallece, atiende a mi oración. Entonces el Señor se convierte en una torre fuerte delante de nuestro enemigo, que sin lugar a dudas lo aplasta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tal vez aquí, como allá en la congregación que yo pastoreo, es más, hay un hermano que se apellida Torres. Pero no porque se apellide Torres, por ese hecho ya tiene la torre que aplasta al enemigo. Aleluya. La torre que aplasta al enemigo es el clamor de su pueblo cuando está en necesidad, cuando nos volvemos, aleluya, dependientes de nuestro Dios, cuando no confiamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, y no la sabemos de todas, no decimos: Señor, yo no puedo solo, pero tú sí puedes. Es más, tú ya lo derrotaste en la cruz del Calvario, tú lo puedes hacer de nuevo. Entonces el Señor, que es Dios de paz, que consuela, que bendice, que santifica a su pueblo, ese Dios de paz se convierte en una torre fuerte y aplasta al enemigo. Cuando le dan la gloria a esa torre fuerte, cuando le dan la gloria a ese Dios poderoso, aleluya, que está con su pueblo, que está en medio de sus hijos, aleluya. Y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Aleluya. Obedezcamos para construir esa casa que aplasta. Pero en los tiempos de angustia y en cualquier momento clamemos. Aleluya, pidiendo la ayuda a nuestro Dios. Y Él se convertirá en torre fuerte. También que lo aplastará. Hay una tercera manera o tercera forma que algo o alguien, en este caso, puede ser aplastado, y es por medio de un cuerpo. En Primero de Reyes, capítulo 3, el versículo 19, dice la palabra: una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Dice una de las versiones que leía: y lo aplastó. Vemos cómo la sabiduría de Salomón fue probada.
por unas mujeres que vinieron a juicio delante de él. Y no sé, la situación económica, para que vean que no es algo nuevo, ¿verdad? Que en ocasiones estas mujeres tuvieron que compartir casa y tal vez hasta cama. La situación era difícil, aleluya, y muy seguido una de otra. 2 días dio a luz una y a los 2 días dio a luz la otra. O sea que eran niños de la misma edad casi. Se van 2 días de diferencia, pues no hay diferencia. Y dice la palabra que vinieron a Salomón porque las dos decían ser madre del niño que había quedado con vida. Y pues no había tal vez las pruebas de ADN que tal vez hoy se encuentran para descifrar la paternidad o maternidad de alguien sobre un descendiente, o para investigar la muerte de alguien, y para tantas cosas que se puede utilizar el ADN, pero en aquel tiempo pues no estaba esa tecnología. Luego tal vez los niños eran demasiado pequeños, que tal vez las facciones, los rasgos todavía no se podían distinguir para decir este se parece a ella o a esta otra. Y entonces las dos decían ser madres. Sabemos cómo Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, pudo descifrar y dar la solución. Amén. Pidiendo una espada, ¿verdad? Y diciendo, pues como las dos se dicen ser la madre del vivo, pues mátenlo, pártanlo a la mitad y denle la mitad a una y la otra mitad a otra. A lo que una estuvo muy de acuerdo y la otra dijo que no, que aunque no se le diera a ella, pero que se quedara el niño con vida. Y la otra dijo no, mitad y mitad. Y Salomón dijo no, pues la que lo quiere vivo, aunque no se quede con ella, es una verdadera madre. Aleluya. Pero lo que nos queremos referir de este pasaje es el hecho de que el cuerpo de un niño fue aplastado y fue ahogado, no pudo respirar, aleluya, porque el cuerpo de una de ellas que lo mató, pues lo aplastó. ¿Por qué razón? Porque pues el cuerpo tal vez de ese recién nacido ha pesado unos 4 kilos, 5 si ya tenía una semana o 2 de nacido. Amén. ¿Y cuánto pesaría la mamá? Pues por lo menos 50 kilos si era muy menudita, ¿verdad? Pero pudieran ser 60 o 70, no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es que era varias veces el peso del bebé, el peso de la mamá. Eso es natural, no hay que hacer mucha investigación para eso. Y un peso más pesado, un cuerpo más pesado que otro, aplasta y puede hasta quitar la vida de otra persona. Hermano, ¿dónde está ese cuerpo que puede aplastar al enemigo? No voltee usted a su derecha o a su izquierda, no está aquí. Tampoco está en esos luchadores, ¿verdad? Que comen tanto, se inyectan tantas cosas para hacer más músculo, para hacer más complexión, ¿no? Tampoco lo podemos traer desde Japón, de aquellos que luchan sumo y pesan hasta 400 kilos o no sé cuánto más. O por allá que hemos visto en una investigación, no lo vamos a encontrar allá. Pastor, entonces yo creo que hay que traer al cuerpo de bomberos. Porque ahí son muchos, ¿verdad? Son 20, son 30, son 40 y eso puede aplastar. Tampoco, o al cuerpo de alguna dependencia, de un organismo, aleluya, de una organización. El cuerpo que puede aplastar al enemigo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27, aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra lo siguiente, 1 Corintios capítulo 12 verso 27 nos habla cuál es ese cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, aleluya. El cuerpo que puede aplastar al enemigo en breve es el cuerpo de Cristo, aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Porque si hay algo con lo cual el enemigo no puede, es contra el cuerpo de Cristo. No hay
Así que nosotros no podemos darlo de valiente, de decir dónde está el enemigo, a ver, échenmelo para yo derrotarlo. Porque tal vez tú y yo, ¿qué parte del cuerpo pudiéramos ser? Y un órgano del cuerpo, por más pesado que esté, no va a poder aplastar al enemigo, porque el enemigo va a tener más volumen, va a tener más peso específico y no pudiéramos aplastar. Imagínate el dedo meñique queriendo aplastar a otro cuerpo. No lo va a poder, apenas si lo va a sentir. O una oreja, ¿qué tanto puede pesar una oreja? Y tal vez tú y yo somos como la oreja en el cuerpo de Cristo. O sea que no pudiéramos, ¿verdad? Ahí te va la oreja para que te aplaste, pues no va a aplastar. Pero lo que sí lo puede aplastar es que tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, estemos cumpliendo con nuestra función. Estemos haciendo lo que nos corresponde. Aleluya. El que sirve el servir, el que reside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que exhorta en exhortación, el que tú y yo estamos cumpliendo. Y eso sí, todos como cuerpo de Cristo fácilmente aplastamos a Satanás debajo de nuestros pies. Porque el Señor nos da una autoridad y un poder, aleluya, y un peso, aleluya, ante el cual el enemigo no puede hacer nada y queda aplastado, aleluya. Porque cuando tú y yo entonces estamos cumpliendo nuestra función en el cuerpo, eso nos da poder y autoridad para aplastar al enemigo. Pero cuando tú y yo nos separamos del cuerpo y por allá queremos hacerlo todo, no podemos contra el enemigo. Necesitamos el cuerpo. Cuando dan gloria a Dios, aleluya. Cuando dan gloria a Dios porque pertenecen al cuerpo de Cristo, aleluya, el cual aplasta al enemigo, aleluya. Si hay algo con lo cual el enemigo no puede, es cuando una iglesia está unida y cada quien realizando su función, cada quien, aleluya, participando, involucrándose, alabando al Señor, llevando la palabra, cumpliendo con su ministerio. Bendito sea el nombre de Cristo. Y este cuerpo llamado iglesia, sin lugar a dudas, aplasta al enemigo. Lo deja sin respirar. Cuando dice ya no puedo contra él porque están unidos. Aleluya. Aleluya. Están bien organizaditos, aleluya, como dice la palabra, por los huesos, por los músculos, por las coyunturas, aleluya, de que todo el cuerpo va dando su crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero cuando tú y yo nos despegamos del cuerpo y no nos involucramos, no participamos, no cumplimos con nuestra función, es como si fuéramos una uña, ¿verdad? Y con eso queremos aplastar al enemigo. Pero no le podemos hacer nada. Pero fusiónate, únete al cuerpo. Aleluya. Con tu líder, con tu ministerio, aleluya. Sujétate bajo autoridad y vayamos cumpliendo con nuestra función, aleluya. Y una cosa será segura, que esta palabra del Señor en breve, dice el Dios de paz, aplastará a Satanás debajo de vuestros pies, aleluya. Bendiga la gloria de Dios, aleluya. Aleluya. Una manera más que el enemigo puede ser aplastado es por una multitud. Una casa, una torre, un cuerpo, pero también una multitud. Dice la palabra que un hombre así murió, atropellado por una multitud, aplastado por una multitud. El segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 20, nos dice que un capitán del ejército, en el cual confiaba mucho el rey, dice
que sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Lo aplastó, dice también la palabra. Ya que este rey consultó al Señor por medio del profeta Eliseo, y el Señor por medio del profeta le dijo: el día de mañana, escúchame bien, el día de mañana va a haber alimento de sobra para todo el pueblo. Y el rey iba buscando esta palabra y la recibió de parte de Dios. Pero el capitán, ese príncipe sobre el cual, sobre su brazo se apoyaba el rey, dudó a esta palabra y la cuestionó. Tanto que dijo él: si Jehová hiciera esto, y si Jehová ahora abriera las ventanas de los cielos, sería esto así. Como diciendo, ni aún abriendo las ventanas de los cielos, el Señor se saciaría el hambre de esta gente. Era grave el hambre. Tanto que se llegaba a venderle estiércol de ciertos animales y carísimo. Y la gente lo compraba con tal de comer algo, porque era la situación, estaban muriendo de ¿cómo dice? Inhalación, o sea, de hambre. Inanición. Estaban muriendo. Pero del Señor mandó una palabra por medio del profeta, que otro día iba a haber alimento. Sabemos cómo sucedió esos leprosos que dijeron: pues no nos han venido a traer nuestros familiares de lejos, de allá de la ciudad no pueden salir, hay que ir nosotros al enemigo, y si nos matan, pues de todas maneras vamos a morir de hambre. Pues ya nuestra agonía es más breve. Y cuando llegan al campamento, se encuentran los frijoles recién cocidos, ¿sabes? Las tortillas todavía calientitas. No sé, el platillo que a ti te gusta, ahí está. Comida china, sí, también había comida china. Ahí había todos los alimentos, de las bebidas, que chocolate, que atole, ¿verdad? Aleluya. Y ellos se pusieron pues a comer y hasta agarrar ciertas cosas por ahí, pero se dijeron uno al otro: no está bien lo que estamos haciendo. Dieron la noticia en la ciudad, pero esperaron a que amaneciera, no fuera a ser una trampa del enemigo, y luego mandan avanzadas, y ya cuando se van por los caminos ven las armas tiradas por el camino, y a tantos y tantos kilómetros a la redonda no había nadie, y hasta que dijeron: esto no es otra cosa más que el Rey de los cielos, que ha peleado por nosotros, que ha hecho huir a nuestros enemigos. Y llegaron con la noticia de que había alimento en el campamento, suficiente, porque ellos traían alimento para estar ahí todavía meses o más años, y alcanzaba para el pueblo. Pues el rey dijo: tengo que poner orden. Ya ese príncipe que no había creído le dijo: tú vas dando los turnos, tal vez ahí jalaban un trique de otro, y tú vas dando los turnos, que salgan de 5 en 5, de 10 en 10. Pero ustedes creen que la gente iba a respetar. En cuanto abrieron la puerta, ¿qué turno? Dije, nada, ¿verdad? Salieron corriendo pues por alimento. Aleluya. Tal vez ya ni veían ni escuchaban bien, estaban aturdidos del hambre, y lo que querían ellos era comer algo, y sobre todo llevarle algo a sus hijos. Aleluya. Y este hombre, tal vez queriendo poner orden ahí, aleluya, quien se quiso poner, pero se tropezó, y el pueblo que iba a esperarse a que este hombre se levantara, lo aplastó. Porque una multitud enardecida, corriendo sin rienda, pueden aplastar el cuerpo más musculoso, el cuerpo más fuerte, aún sea de un jovencito, aleluya, de una persona totalmente sana, lo puede aplastar. Hermano, ¿y dónde encontramos entonces esa multitud para aplastar a Satanás en breve, y que el Señor lo ponga debajo de nuestros pies? En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, encontramos la multitud que ocupamos para que el enemigo sea aplastado en breve
debajo de nuestros pies. Dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo iba esa multitud? Con ropa blanca, con palmas en sus manos, pero también iban dándole la alabanza al Rey, alabanza, aleluya, alabanza al que está sentado en el trono. Y a esta alabanza se sumaron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos diciendo: amén. La gloria, la bendición, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Lo que se necesita es una multitud, sí, pero no una multitud como la que sale a las calles, como las de Francia, y que salen algunos chalecos amarillos del gobierno para reprimir, aleluya. No una multitud como la que ha salido recientemente en el país que está atravesando una crisis social como Venezuela. No una multitud como la que se junta en los estadios y comienzan a brincar a una, tanto que han hecho que estadios se caigan. Lo que se necesita es una multitud que ha sido salvada, que ha sido comprada con la sangre del Cordero, pero que le dé la gloria al Señor Jesús, que le dé la alabanza, que le dé la adoración. Un ángel le pregunta: ¿y quiénes son estos? Dice Juan al ángel: son los que han pasado por la gran tribulación. aleluya. Es que tú y yo tenemos que alabarle aunque estemos en tribulación. Amén. Es que tú y yo tenemos que alabarle no importando las circunstancias. Amén, así es. Aleluya. La semana pasada, algo que ahorita viene a mi mente, es que una hermana de la congregación me mandó un mensaje, el líder, diciéndome: hermano, acaban de matar a un hijo de una hermana y de su célula. Yo estaba ahí en casa con unos hermanos y inmediatamente me alisté y me fui ahí con ella, aleluya, y empecé ahí a orar con ella, con su esposo. Ya había otras hermanas ahí de la célula, ahí también acompañándole. Cantamos al Señor, leímos la palabra, aleluya, oramos, y ahí yo me fui al culto. Hoy es exactamente una semana, hoy martes. Y algo que me impactaba de la hermana es que cuando yo estaba orando por ella, ella empezó a alzar su voz, y de su voz salían palabras que bendecían, aleluya, la vida de los hombres que le habían quitado la vida a su hijo minutos antes. Y decía: Padre, ten misericordia de ellos, para que ellos te conozcan, para que ellos reciban el regalo de la salvación que tú ofreces. Y eso me impactaba tremendamente. Eso fue un martes, tuvimos culto por Semana Santa, martes, miércoles, jueves y viernes por la mañana, culto conocido como las 7 palabras a las 10 de la mañana. Pues todavía me impactó más que el cuerpo del hijo de la hermana se lo entregaron hasta el miércoles por la tarde. Ya el miércoles por la tarde noche se comenzó a velar el cuerpo de su hijo. Después de estar en el culto del miércoles fuimos allá, hicimos un culto, y a este muchacho lo sepultó su familia el jueves ya por la tarde, como a las 6 de la tarde, 6, 7. Y me impactó más mi corazón cuando llego al culto del viernes por la mañana, y ahí estaba ya la hermana con su esposo, aleluya, dándole la gloria a Jesucristo. Y ya el domingo, ya 10 de semana, pertenece a uno de los servidores,
aleluya, y andaba ya por los pasillos entregando sobres de diezmo, aleluya, y no tuve más que decir, esta hermana es inspiración para mí, aleluya, porque está pasando por momentos difíciles, por momentos de lucha, por momentos de prueba, pero no deja de darle la gloria al que la merece, al Señor Jesucristo. Tú y yo también tenemos que ser parte de esa multitud que no le condiciona su alabanza al Señor, que no solamente le alaba cuando tiene, sino también cuando no tiene, que no solamente le alaba cuando está sano, sino también cuando está enfermo. Cuando hay una multitud con estas características, el enemigo tal vez se quiere poner en la puerta y te quiere decir, no grabes, estás enfermo, no salgas, no vayas. Pero tú y yo pertenecemos a la multitud que el enemigo no nos va a detener. Porque vamos corriendo a donde está el pan de vida, vamos corriendo a donde está nuestro alimento. Vamos corriendo a donde está nuestro Dios, que ha derrotado a nuestros enemigos. Alábale, porque tu alabanza aplasta al enemigo. Tu alabanza hace que el Dios de paz entregue. ¿Sabe dónde el Señor actúa más a la brevedad? Cuando hay un pueblo que no deja de alabarle, cuando hay un pueblo que no deja de glorificarle. Aleluya. Tal vez en alguno de nosotros no hemos visto que el enemigo se ha aplazado en breve porque hemos dejado de darle alabanza al Señor bajo cualquier circunstancia. Pero cuando alguien no le condiciona su alabanza al Señor, aleluya, yo te alabo en todo momento. Yo te alabo, no importa mi situación. Yo te alabo, aleluya, porque por fe andamos, no por vista. Yo te alabo por tus maravillas. Yo te alabo por lo que tú eres, aleluya. Y porque sé en dónde voy a terminar, aleluya. Yo sé que no me voy a quedar postrado en este desierto. Yo sé que esta prueba es pasajera, es temporal. Por eso yo no dejo de alabarte, por eso yo no dejo de glorificarte. Porque el dolor es mejor cantar. ¡Aleluya! Entonces, lo que describe Pablo de Romanos 16:20, y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Yo no sé cuál ejemplo que el Señor por medio de la palabra nos ha dado en esta noche a ti te haya gustado más, pero cada uno de los cuatro los podemos utilizar. Amén. Tu obediencia y la mía edifican una casa espiritual que aplasta al enemigo. Amén. Aleluya. Tu clamor en dependencia total del Señor, pidiéndole su ayuda, hace que Él se convierta en una torre fuerte delante de tu enemigo y lo aplasta en el poderoso nombre de Jesucristo. El que tú y yo estemos activos dentro del cuerpo de Cristo y no andemos como el llanero solitario, sino que nos unamos y cumplamos con nuestra función y estemos bien unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Ese cuerpo, sin lugar a dudas, tiene todo el poder y la autoridad, aleluya, para aplastar al enemigo en el poderoso nombre de Cristo, el aquel que es la cabeza del cuerpo, aleluya, aleluya. Y que tú y yo formemos parte de esa multitud, que sin importar las circunstancias, sin importar la situación que estemos pasando, siempre le demos a Él la alabanza. Porque cuando tú le alabas aún en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación,
A esa alabanza se unen los ángeles de Dios. A esos ángeles se unen, aleluya, los seres celestiales, aleluya. Y esa alabanza, aleluya, y esa multitud que es la iglesia del Señor aplastará en breve al enemigo debajo de nuestros pies. Ponte de pie en el glorioso nombre de Jesucristo. Yo no sé si tú quisieras pasar a este lugar y dijeras, Señor, yo quiero que Romanos 16:20 hoy se haga una realidad en mi vida. Para ti, ¿qué es qué significa la palabra en breve? O sea, es en un periodo cortísimo de tiempo. Esta palabra la encontramos, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:14. Dice el apóstol, ¿qué pues es la vida? 2 de Pedro 1:14 dice el apóstol Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Él sabía que le quedaba muy poco tiempo y que en poco tiempo debería de abandonar el cuerpo. Aleluya. En Apocalipsis 22:20 también viene esta frase. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Mira, nuestra vida es muy corta en esta tierra. Hay que aprovecharla bien. Y si no fuera muy corta, la venida del Señor también en poco tiempo ya va a suceder. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Aleluya. Pero en 2 de Corintios 12:7 hay algo más que sucede en breve. Puedes estar de pie, aleluya. Dice la palabra, 2 a los Corintios. Bueno, Romanos 16:20 es donde dice, aplastará en breve al enemigo debajo de vuestros pies. Pero hay algo que también debemos hacer en breve y es recibir la salvación que Cristo nos ofrece. No tenemos mucho tiempo para que esto sea manifestado en nuestras vidas, en breve. ¿Cuántos quieren que el enemigo sea aplastado en breve? Quisiera pasar a este altar y decirle, Señor, ayúdame a edificar esa casa. Con mi obediencia, yo voy a edificar esa casa espiritual que va a aplastar al enemigo. Amén. Alguien pudiera también pasar y decirle, Señor, hoy clamo a ti, tú sé mi torre fuerte, que aplaste al enemigo. Aleluya. Alguien más puede pasar y decirle, Señor, tal vez no he estado muy bien unido a tu cuerpo y necesito estar bien unido a tu cuerpo, que es la iglesia, para que por medio de este cuerpo el enemigo sea aplazado también en breve. Pero tal vez alguien puede pasar diciendo, Señor, yo quiero ser parte de esa multitud que en todo momento te alabe, y a veces como que te he condicionado mi alabanza. Aleluya, pero hoy me doy cuenta que necesito alabarte noche y día. Aleluya, pase lo que pase, sucede lo que suceda. Y entonces al yo alabarte, yo me convierto en parte de esa multitud que sin duda aplastará en breve al enemigo. Acércate a este lugar.